100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. Hoy, Fernando Gómez Martínez. Colombia se ha distinguido por sus grandes políticos, pensadores, filósofos, escritores, poetas, diplomáticos y periodistas. Encontrar en un solo hombre muchos de estos atributos no es tarea fácil. Sin embargo, en ocasiones la realidad nos sorprende con la existencia de hombres como el doctor Fernando Gómez Martínez, uno de los más importantes personajes antioqueños del siglo XX. Él ocupa en la historia de la política, la diplomacia y el periodismo colombianos una de las posiciones más eminentes que haya alcanzado otro ciudadano. Desempeñó altos cargos y la admirable trayectoria de su vida está rodeada de iniciativas como el haber convertido en pocos años un periódico local, El Colombiano, en uno de los más importantes diarios de Colombia y Latinoamérica, bajo las premisas de un periodismo imparcial, católico, conservador pero no sectario. Este antioqueño, quien fue ministro plenipotenciario ante Holanda, embajador ante la Santa Sede Apostólica, alcalde de Medellín y 2 veces gobernador de Antioquia, jefe de la diplomacia colombiana, profesor de Derecho Constitucional y cofundador de la Universidad Pontificia Bolivariana, es nuestro personaje de hoy en 100 Empresarios. Digo pues, y lo digo para todos, que hay que cambiar, que hay que ceder, que hay que renunciar para que la posible igualdad se imponga y la justicia exista. Ideas como estas las dejó en su testamento político Fernando Gómez Martínez, hijo ilustre de Santa Fe de Antioquia, ciudad madre a la que profesó toda su vida un entrañable cariño. La amada Santa Fe de Antioquia, de Fernando Gómez Martínez. A finales del siglo XIX, cuando nació Fernando Gómez Martínez, Santa Fe de Antioquia era una pequeña población con un poco más de 8.000 habitantes. La tradición familiar indica que Fernando Gómez Martínez procedía de un importante linaje de esta localidad. Sus padres, Daniel Gómez Campillo y Rudecinda Martínez Villa, eran descendientes de familias notables, pero con algunas restricciones en sus recursos económicos. Sobre su origen humilde, el propio Fernando recordaba en sus memorias: El hogar de mis padres fue siempre pobre. Ni casa propia, ni finca, ni chequera se conocieron en él, pero gracias a Dios no conocí el hambre, que sin duda es el fondo de la pobreza. Modesto condumio nunca regalado y sencillos vestidos fueron los de mi casa. Una de sus hijas, la doctora Ana Mercedes Gómez, directora del periódico El Colombiano, nos cuenta algunos aspectos de la sencilla vida de sus padres. Yo sé algo de la infancia de mi papá por un libro muy bello que él escribió que se llama Recuerdos, y porque ellos siempre le contaban a uno cosas y siempre hemos mantenido el nexo con Santa Fe de Antioquia porque papá y mamá nacieron allá. Es muy lindo porque él decía que ellos tenían una pobreza digna y que la pobreza digna era lo mínimo que debía tener todo ciudadano y todo colombiano, que tuviera los mínimos para vivir con dignidad, y que ellos fueron así. Mi abuelo fue juez y en esa época eran pocos los abogados y vivían muy austeramente, y mi papá mantuvo esa austeridad toda la vida, y esa es una de las lindas enseñanzas. Enseñanzas que su padre había heredado a su vez de su madre, doña Rudecinda, nieta de don José María Martínez Pardo, médico, senador y gobernador del departamento, quien a su vez fue nieto de Juan Esteban Martínez, el constructor de la Catedral de Santa Fe de Antioquia y uno de los patriarcas de la ciudad, a quien llamaban cariñosamente el Taita. Fernando fue el tercer hijo del matrimonio Gómez Martínez, después de Luis y Carlos y antes de Mercedes y Ana. Nació el 1 de marzo de 1897 en Santa Fe de Antioquia y a los 8 días de su nacimiento fue bautizado en Santa Bárbara, la antigua iglesia de los jesuitas situada en la calle de la Amargura,
una de las parroquias más antiguas y joya arquitectónica de esta localidad. Desde muy jovencito se le notaba algo. Hay una anécdota linda. Una tía pasó y lo vio a él sentado en la acera, chiquitico, por ahí de 6, 7 añitos, así, y le dijo: Fernando, ¿qué estás haciendo? Y él dijo: estoy pensando. Y por ahí tenemos una carta que le escribe a mi querido papá Francisco, y yo no sé ni siquiera quién es mi querido papá Francisco, dándole unas razones de la mamá, que escribe, y creo que es para acá, para Medellín. Como lo refiere su hija Ana Mercedes Gómez, el temperamento reflexivo y la inteligencia de su padre se fueron trasluciendo desde sus primeros años y permitieron vislumbrar la personalidad de una existencia profunda. Fernando estudió la primaria en la escuela pública de la ciudad. En ella mostró aptitudes para todas las asignaturas, especialmente las matemáticas, por las que sentía gran afición. Su carácter y su personalidad se fueron perfilando desde esos años. Tímido, poco hablador, sin muchos amigos, solo Miguel Gómez Martínez, su primo, con quien compartió sus aventuras, trabajos, revistas y libros. Uno de los recuerdos que marcarían la vida de Fernando Gómez Martínez lo constituyeron las tertulias después del almuerzo a las que acostumbraba acompañar a su padre en casa de su abuelo materno. En ellas Fernando no era más que un oyente silencioso, dedicado a aprender de los mayores, como leían los periódicos o hablaban de la vida social y la política. Fueron los años de sus estudios primarios y al término de ellos ingresó al Colegio Diocesano San Luis, creado en 1904. Regido por sacerdotes y con aspiraciones de ser liceo, no ofrecía entonces estudios completos, pues no contaba con todas las aprobaciones oficiales. Así las cosas, Fernando solo pudo cursar hasta cuarto de bachillerato. Don Fernando Gómez Martínez vivió una infancia en medio de unas relativas limitaciones económicas, en una familia que no disponía de muchos recursos económicos, pero que tenía una alta valoración de lo que significaba la formación de los hijos. Terminó obteniendo su título de abogado en la Universidad de Antioquia y ahí inició una importante carrera que tiene dos frentes básicos. A él se lo conoce primero como una gran figura política, porque fue un dirigente conservador de un inmenso significado, y segundo, por su papel al frente del periódico El Colombiano. Un papel, como lo recuerda el historiador Víctor Álvarez, medular en la historia del periodismo colombiano en los últimos 60 años. Una destacada labor que tiene sus orígenes en la misma Santa Fe de Antioquia, donde el joven Fernando a los 14 años ya pensaba en informar a los vecinos de su pueblo. Los inicios de una pasión. Fernando, como su padre, se preocupó por su tierra natal y una de las batallas que libró fue impedir que se llevaran la residencia del obispo y la capitalidad diocesana. Para Santa Fe de Antioquia, la catedral no podría ser una simple parroquia. Era ante todo un emblema de la ciudad. Fernando estaba al tanto por los comentarios en su familia. Tanto a él como a su primo Miguel Martínez les pareció que la gente no estaba bien informada al respecto. Es así como a los 14 años, ayudado por Miguel y un amigo, Roberto Múnera, emprendieron la lucha por la creación de un periódico al que llamaron El Historiador. Su trabajo no era poco: levantar los textos, corregir las galeras, armar las páginas y, por si fuera poco, empacar, distribuir y vender los 200 ejemplares. Tareas que justificaron el particular saludo en primera página de la edición número 1 del 21 de diciembre de 1911. El historiador, que se inicia hoy en el campo de la prensa, tiene el honor de presentar sus respetos a las autoridades eclesiásticas y civiles, a todos los colegas de la prensa patria y con especialidad a los habitantes de esta querida ciudad, cuyas nobles tradiciones se propone resucitar. Aguarda que, por pequeño, no se le haga el desprecio, sino que se le preste ayuda para ensancharse con el fin de alcanzar y llevar a feliz término sus nobles aspiraciones. Y mientras tanto, un tío que tenía dinero y vivía acá, que se llamaba, creo que don Julio Ferrer,
los iba trayendo para que estudiaran. Había traído a mi tío Carlos Gómez y Carlos estaba estudiando ingeniería y en esa se murió don Julio Ferrer y mi papá dijo, bueno, soy maestro y aquí me quedé en Antioquia, no hay plata para que me manden a estudiar a Medellín. Pues Carlos, su hermano, cuando tuvo posibilidad, lo trajo a que validara el bachillerato en el liceo de la Universidad de Antioquia y mi papá entró a estudiar Derecho porque era muy cara la carrera de ingeniería. Él decía que las matemáticas le enseñaban a uno el pensamiento lógico y él hacía puentecitos en la finca y arreglaba cositas, le fascinaba. A los 20 años de edad, en 1917, partió don Fernando para Medellín, agradecido, contento y con la emoción de conocer la capital del departamento. Era hora de conocer al fin la ciudad próspera e influyente que años atrás había sobrepasado la suya, y era el momento también de concretar su anhelo intelectual. Lleno de ilusiones, llegó a las instalaciones del Liceo de la Universidad de Antioquia para cursar las materias de bachillerato que tenía pendientes. Al año siguiente, 1918, la universidad organizó un concurso de geometría, al cual Fernando se inscribió, lo ganó y recibió 80 pesos de premio, una cantidad que nunca había tenido en sus manos. Con este dinero suplió algunas de sus necesidades y eximió a Carlos, su hermano, de ciertos gastos. Un empresario intelectual con un sueño férreo, el periodismo. No, yo creo que se sintió orgulloso de ser profesor y periodista. Era lo que más se sentía orgulloso. Obviamente que también se emocionó mucho de llegar de embajador del Vaticano, pero era tan consciente que ya era viejo que se hizo hacer un chequeo médico completo porque él no quería ponerle problema al gobierno de Colombia y que de pronto lo tuvieran que traer ya muerto desde Roma. Pero es que él fue periodista desde jovencito en Santa Fe, Antioquia. Como bien lo dice su hija, la educadora y periodista Ana Mercedes Gómez, directora del periódico El Colombiano, su padre siempre amó y defendió el periodismo como su gran pasión. Aunque su carrera fue Derecho y Ciencias Políticas, no podía dejar atrás este apasionamiento. Con varios compañeros de la universidad, inició la publicación de la revista Ariel, en la cual se inauguraba en otro género periodístico literario, el humor con toques costumbristas. En sus nuevas crónicas comenzó a firmar como A.V. Strauss, según relata Marcela Uribe Villegas, una de sus biógrafas. Siempre le interesó la vida pública y sentía el deber de asumir con responsabilidad sus deberes ciudadanos. Comenzó a frecuentar las reuniones que organizaba la recién agrupación denominada Juventud Católica, dirigida por el padre Manuel José Sierra. En ella había jóvenes con inquietudes socio-religiosas y deseos de hacer algo que contribuyera a dejar los sectarismos y servir a la ciudad. Para promover estas ideas fundaron el seminario La Defensa y por supuesto Fernando era el director, en compañía de Miguel Calle Machado. Fernando Gómez Martínez y los inicios en la política. En 1924, Fernando, con su actuación de hombre recto y serio como abogado, gana la confianza de muchos seguidores, quienes le proponen presentarse a la Asamblea Departamental en las elecciones de enero de 1925 en representación de Yarumal. Aunque le gustaba la política, sabía que era un campo de fáciles enemistades. Sin embargo, aceptó la que sería su primera incursión en un deber que consideraba inmensamente patriótico. Un camino que le deparó varios cargos y dignidades a lo largo de su vida, los mismos que lo fueron consolidando como una figura clave para el Partido Conservador. Fue representante a la Cámara. En 1947, el presidente Mariano Ospina Pérez le ofrece el cargo de ministro plenipotenciario ante el gobierno de Holanda. En Antioquia, el 14 de diciembre de 1948, ante la renuncia del gobernador Dionisio Arango Ferrer, el presidente Ospina lo llamó a la gobernación, cargo que aceptó a pesar de la oposición de sus copartidarios. A la caída de Rojas Pinilla, fue nombrado alcalde de Medellín. Después de su segundo mandato como gobernador de Antioquia en junio de 1963, pasó a ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde le correspondió atender la visita del presidente de Francia, Charles de Gaulle.
Como se aprecia, una vida de realizaciones políticas que, sin embargo, no le borraron ni a él ni a su familia la consigna de la discreción y la humildad frente a las distintas circunstancias de la vida. Un recuerdo de su hija Ana Mercedes nos ilustra esta manera de vivir. Él fue muy humilde y nosotros muchas veces descubrimos cosas de él después y aún después de muerto. Él era muy sencillo y él no dejaba que uno, como decíamos antes, pues se pinchara, se envaneciera. Mi mamá tampoco. Yo me acuerdo, estaba yo muy chiquita, por ahí en tercero primaria, y lo nombraron un ratico alcalde de Medellín. Y seguro mi mamá me vio como muy derechita caminando, muy envanecida, y me jaló la faldita del uniforme y me dijo: mija, su papá es el mismo, y hoy estamos arriba y mañana estamos abajo. No se crea porque su papá es alcalde, sea la misma, porque lo que vale es la persona. Cien empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Matrimonio y familia. Si bien la actividad periodística y los cargos públicos consumieron una parte importante de la vida de Fernando Gómez Martínez, sería injusto pasar por alto en esta semblanza su mundo familiar. Una faceta en la cual nuestro personaje de hoy cumplió todos los sueños que alguna vez tuvo en su remota niñez. Después de agotadoras sesiones en el Congreso, Fernando regresa a Medellín, donde lo esperaban los preparativos para su matrimonio con Berta Martínez Villa, previa dispensa pedida a la Iglesia del impedimento de consanguinidad en tercer grado requerido para casarse. La boda se realizó el 19 de mayo de 1926 en la iglesia de Chiquinquirá, la Chinca, como la llamaba Berta con cariño. Para llegar allí solo tuvo que cruzar la calle, pues quedaba frente a su casa. Desde ese día serían, a pesar de las marcadas diferencias de personalidad, un par de mancornitas, en palabras de sus hijos. Él decía, muchos matrimonios están condenados al fracaso por incompatibilidad de caracteres. Yo, en cambio, puedo decir que he sido feliz por incompatibilidad de caracteres. Y ahí era donde decía: Berta alegre, festiva, habladora, yo callado, reconcentrado. Pero mi mamá tenía un sentido del humor tremendo, y él también. Y entonces él se sentaba a leer o a descansar, y mi mamá se sentaba a coser, pero eran dos mancornitas. Esta singular pareja-dispareja de esposos tuvo 11 hijos. Esther, Luis Fernando, Juan, Ana Mercedes, Isabel, Amparo, María Victoria, Berta Lucía, María Cecilia, Pilar y María Elena. Una prolífica descendencia, como era costumbre en la época, que fue llegando mientras su progenitor simultáneamente sacaba adelante su otra gran empresa en compañía de su gran amigo y aliado, Julio C. Hernández. Una sólida amistad y una gran empresa. En el año 1929, un grupo de conservadores antioqueños del que formaba parte el doctor Fernando Gómez Martínez deseaba hacer una campaña por Guillermo Valencia, para lo cual tenían una doble idea: comprar una imprenta y fundar un periódico, o adquirir Editorial El Colombiano S.A., que, dada su baja circulación y su inminente quiebra, se ofrecía como una gran oportunidad. En sus memorias, el propio Fernando Gómez Martínez indica las características de la coyuntura y el sentido empresarial que con su socio Julio Hernández le dieron al periódico. Considerando que era superable el estado de postración del gran diario que había fundado el doctor Francisco de Paula Pérez, teniendo en cuenta además que periodísticamente la edad vale mucho, sobre todo para la propaganda extranjera, nos decidimos por la compra. Tratándose de periódicos, en efecto, mientras más viejos, mejor, al contrario de la gente. Se emprendió pues la tarea de comprar acciones hasta obtener una buena dosis, pero al llegar a Jesús María Yepes, zorro viejo, el mayor propietario, que sabía que su periódico estaba mal, pero que podía estar bien, encontramos que él no vendía, sino que participaba con nosotros en la nueva empresa. Y no se equivocó.
Cuando un tiempo después se decidió a vender, le tuvimos que pagar una cantidad 3 o 4 veces superior a la que habíamos dado por las otras acciones. Él no es el fundador del Colombiano. Él, con otros socios, llegó a la dirección del Colombiano después de haberle comprado a los descendientes de Francisco de Paula Pérez, que era el fundador del periódico. Pero su gestión al frente del periódico sí le dio un viraje muy importante. Un periódico que había nacido básicamente como instrumento de comunicación política, de difusión de ideas, de difusión de la cultura, se volvió una empresa comercial. Y eso quiere decir que le dio una dinámica muy grande al asunto de la publicidad, que le dio una dinámica inmensa a acrecentar la circulación. Introdujo entonces modalidades de presencia en el periódico como los clasificados, los avisos, los anuncios sobre los eventos públicos que fueron creando una demanda del periódico como fuente de información y no solo de gestión política. Y eso hizo de este periódico que se convirtiera en lo que hoy sabemos. Para muchos sectores en Antioquia y Medellín, la palabra periódico es sinónimo de El Colombiano. Pero algunos se preguntarán de dónde sacaron el doctor Fernando Gómez y su amigo Julio Hernández los recursos para comprar las acciones de El Colombiano. Dejemos que sea la directora de este diario en la actualidad, la doctora Ana Mercedes Gómez, quien nos cuente los alcances de esta sincera y a la vez rentable amistad que surgió en el Liceo Antioqueño. Ahí se conoció con don Julio Hernández y empezó la amistad y empezaron a ir consolidando la sociedad en este periódico con una lotería que compraba don Julio Hernández. Mi papá no. Y don Julio llamó a mi papá, compré 2 números de la lotería y ganó el número que escogí, que era de los 2 para meterle al Colombiano. Ambos escribían y resolvieron. Don Julio administrar el periódico, lo que ahora se llama gerencia, y mi papá a dirigir el periódico. Ambos tenían como reto convertir este periódico en una empresa que, además de intelectual y política, fuera rentable. Precisamente Gómez Martínez indica en sus memorias cómo don Julio C. Hernández fue quien más le puso el corazón y más calor al proyecto. Además, nuestra manera de entendernos para no entrar en conflictos fue muy clara. Ni él intervenía en asuntos de la dirección, ni yo en los de la administración. Después de un tiempo fue gerencia. Es natural que algunos asuntos los tratáramos en compañía, cuando el periódico llegó a ser propiedad de ambos. El cambio, una constante en El Colombiano. el doctor Gómez Martínez le impuso a El Colombiano lo que puede denominarse su estilo, basado en la ecuanimidad, responsabilidad, caballerosidad, independencia, franqueza y decoro. Una política editorial y de dirección que desde entonces ha contagiado a todos los colaboradores de esa casa periodística. El cambio como constante, palabra mágica que desde el comienzo traería un excelente augurio a esta empresa informativa. Una empresa que, en el caso de la familia Gómez Martínez y en especial de su padre y sus dos hijos, Juan Gómez Martínez, también gobernador de Antioquia, senador y embajador, y Ana Mercedes Gómez, directora de este diario desde 1990, ha significado una manera de testimoniar los momentos más trascendentales de la historia regional, nacional y mundial. Momentos contundentes y memorables como la capitulación de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ante los cuales la pasión periodística encuentra su mejor escenario. Un suceso narrado extensamente por el doctor Fernando Gómez Martínez en su crónica Sin pasaporte sobre el Reich. Tocó el final, la capitulación de Alemania. Él describió en el buche de un barco, iban Nueva York, Londres. Y allí iban varios periodistas, ahí iban también uno de los señores Canos, uno de los señores Santos, creo que iba el señor Ramírez de Vanguardia Liberal, en fin, iban, y en mayo ellos estaban en alta mar. Él dice, lo peor que le puede pasar a uno como periodista, que le toque la capitulación de Alemania en plena alta mar. Pero fue una experiencia muy linda, entonces él le tocó sobrevolar Alemania, Holanda,
todo destruido, y escribe una crónica, y ahí es donde dice algo así como: maldita la guerra y malditos los que la provocan, pero maldigo más a los que la prolongan sin esperanza. Yo me lo supongo casi que llorando, mi papá lloraba. Lo puse en mi tesis de grado y puse para mi padre, Fernando Gómez, mi mejor texto de periodismo. Porque es que además uno iba, jugaba en el periódico, la dentistería quedaba al frente del Colombiano, yo me le volaba al dentista de miedo y me iba a esconder detrás del escritorio de mi papá, y llegaban mis hermanos furiosos y mi papá decía: déjenla, que yo la voy convenciendo y ella vuelve para que le hagan lo que tienen que hacerle. Entonces yo crecí en eso, pero me sirvió mucho pasar por una facultad de comunicación social. Pero yo crecí, yo me acuerdo en 1963, yo no había terminado bachillerato, cuando, por ejemplo, el asesinato de Kennedy, lo primero que se nos ocurrió a un hermano mío y a mí fue irnos a pie para el Colombiano, que todavía quedaba en Maracaibo, enseguida de lo que se llamaba el Teatro Ópera, a ver hasta la edición extraordinaria y salir con el periódico con la edición extraordinaria. 100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Otro de sus legados, la Universidad Pontificia Bolivariana y su cátedra de Constitucional. En 1936, le tocó asistir a un evento especialmente significativo en la vida cultural, social y educativa de Medellín y de Antioquia, que fue la creación de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde él tuvo un papel significativo en la doble dimensión de empresario ligado al periódico, pero también de miembro del Partido Conservador, creyente de la religión católica, que vieron en eso la posibilidad de crear una institución superior distinta a aquella que pretendía situarse al servicio de los intereses de un solo partido, que fue lo que ocurrió. La verdad de aquel acontecimiento es que en 1936 se desató de parte de los miembros de un partido, el Partido Liberal, una verdadera campaña de hostigamiento a los conservadores porque no estaban de acuerdo con las políticas de una educación laica, etcétera. Y entonces los conservadores que estaban en la universidad se salieron, entre ellos don Fernando, y le dieron origen a la Universidad Pontificia Bolivariana como una alternativa distinta. En efecto, con el apoyo del obispo de la ciudad, Monseñor Tiberio de J. Salazar y Herrera, y la dirección de Monseñor Manuel José Sierra, la fundaron al amparo de la Iglesia y bajo los ideales y el nombre del Libertador. Así nació la UPB. Desde las páginas de El Colombiano, Fernando Gómez Martínez invitó a los profesores a unirse a esta aventura bolivariana de grandes horizontes. Sin dinero, pero con experiencia e ilusión, superaron las dificultades que se les presentaron en aquel comienzo. Como era parte de sus placeres, estudiar y disertar sobre la Constitución de 1886, Fernando Gómez Martínez asumió la cátedra de Derecho Constitucional. Las precariedades iniciales vividas en la fundación de la Universidad Católica Bolivariana, luego llamada Pontificia, no fueron los únicos momentos difíciles que debió asumir nuestro empresario de hoy. Uno de sus capítulos más ingratos ocurrió durante su segundo mandato como gobernador en 1962. Nos lo narra su hija, quien también fue testigo. Lo que él llamó y escribió un folleto, la tragedia de Santa Bárbara. Fue particularmente difícil, porque había una huelga de los trabajadores de Cementos El Cairo, que está más allá de Santa Bárbara. Bueno, había que respetar la huelga, pero entonces aquí se paralizó toda la construcción y había miles de obreros muriéndose de hambre. Mi papá era gobernador de Antioquia, 1963, febrero 22, y él habló con el que era ministro del Trabajo, que era el doctor Belisario Betancur, y entonces dijo: yo no voy a pedir que levanten la huelga, no puedo, tengo que respetar, pero sí voy a pedir que dejen sacar el cemento que está almacenado en el Cairo para que los obreros tengan con qué trabajar acá en Medellín y donde se necesita el cemento. Y el doctor Belisario Betancur autorizó, y mi papá les dijo:
el cemento va a salir del Cairo, el que está producido en carros escoltados por el ejército. Tienen la orden de no disparar, pero sí de defenderse. Por favor, no asusten a la población. Llegaron después, gobernador, diga que no salgan los carros. Y dijo, ya salieron del Cairo. Acuérdense que eso era en el 62. No había teléfono, no había comunicaciones, no había nada. Y efectivamente, al pasar por Santa Bárbara, había población ahí asusada, tiraron cócteles molotov, hubo disparos, los soldados se defendieron, murió una niña muy triste, quedaron soldados mutilados, no murió ninguno, pero yo sí me acuerdo yendo con mi papá a visitar los soldados, sin manos. Eso mi papá lo llamó la tragedia de Santa Bárbara. Buscando la carretera al mar. El túnel que se acaba de inaugurar en la vía a Occidente para agilizar la comunicación con Urabá y el mar lleva el nombre de Fernando Gómez Martínez y no por azar. Fueron incontables sus luchas desde que conoció el mar en 1931 y anheló una carretera que llegara al Golfo de Urabá y la comunicara con el mundo. Por esta razón, al llegar a El Colombiano, una de sus primeras y constantes campañas fue impulsar su construcción. En 1933, junto a otros periodistas de Medellín, constituyó la llamada Junta Propulsora de la Carretera al Mar. Y coherente con su propósito, al llegar a la gobernación también dio impulso a estos trabajos que se prolongaron por más de 30 años. Una obra titánica que tuvo como una de sus fechas inolvidables el 11 de noviembre de 1956, cuando tuvo lugar una ceremonia inaugural en Turbo con los días de festejos. A mí me encantaría que recordaran a mi papá por la honestidad, por el sentido de justicia, de equidad, por la sensibilidad social, por ese apasionamiento por la búsqueda de la verdad, por el saber que los medios de comunicación tienen que trabajar por la libertad, pero que la libertad tiene un límite que es la responsabilidad. Fueron muchas más las hazañas de don Fernando Gómez Martínez. De allí que condensar la vida, las ideas, propósitos y logros de un hombre como él sea una tarea incompleta en un espacio como estos. Sin embargo, planear por algunos de los principales momentos de su existencia nos permite observar el escenario de una vida marcada por la intensidad, la persistencia y vigencia de un pensamiento frente al cual no ahorró ningún esfuerzo para hacerlo realidad. Esta es la historia de un gran empresario, una historia de vida. Cien empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida.